Bueno, les conté que hoy nos acompañaba Aline, psicóloga, que íbamos a hablar de depresión. ¿Y se acuerdan lo que les dije hoy de mañana y lo que les dije hoy? Qué día triste hoy, ¿no? Qué bajón. Esta luna menguante nos tiene a todos mal. Pero ahora vamos a ver, vamos a preguntar bien lo que pasa. Bienvenida, Aline, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti, Lourdes. ¿Estamos hoy todos deprimidos? ¿Viste que está la luna brava? ¿Estamos todos deprimidos hoy? No, Lourdes, todos deprimidos no. Ah, Hay bien. una diferencia entre estar triste, entre estar de bajón, que estar deprimido. La tristeza es un estado emocional, es una emoción, es algo que es impermanente. La alternamos con otras emociones. Por ejemplo, hoy podemos tener un día muy bajoneados, estar medios todos de energía baja, pero quizás mañana o pasado estamos mejor, nos sentimos bien. Sin embargo, la depresión no, la depresión es una enfermedad, es un trastorno psiquiátrico Que permanece. y permanece y sobre todo tenemos que tratarla porque en muchos casos puede llegar a ser fatal. Claro. ¿Cómo me doy cuenta que estoy deprimido o cómo me doy cuenta que hay alguien a mi entorno? O sea, porque no sé qué es más fácil, pero eso esto lo voy a preguntar después. De repente veo un hijo, a mi esposo, a mi mamá, a mi hermana, veo a alguien. ¿A qué le tengo que prestar atención, no? O sea, para darme cuenta que alguien está pasando un proceso de depresión. Claro. La depresión tiene síntomas muy característicos. A veces es más fácil notarlo en otras personas que en uno mismo. Exacto. Sobre todo cuando es una depresión que la estamos cursando hace mucho tiempo, entonces nos vamos como acostumbrando. Sin embargo, como te decía, es más fácil quizás darnos cuenta en algún ser querido, en alguien que nos rodee, algún compañero de trabajo. Entonces lo que empezamos a notar en la persona es una gran afectación del estado de ánimo y de la voluntad. Es como que la persona empieza a dejar de ser la misma, ¿no? Empieza a tener mucho desinterés por las cosas, le cuesta, ¿no? De repente tiene que ir a trabajar, no tiene ganas, las tareas que antes realizaba con placer, como por ejemplo en tu caso podría ser estar con tu nieta, disfrutarla, pasar con ella, empezás a desinteresarte, empezás a girar mucho en torno a tus pensamientos, muchas cavilaciones, muchas dudas, ¿no? Sobre todo es un gran estado de angustia, de desesperanza, ¿no? La persona es como, podríamos como hacer una caricatura de una nube gris Exacto. que se baja como en la cabeza y persigue a la persona, ¿no? Sí. Entonces empieza a tener una mirada como un filtro muy negativo de la realidad. Es como dice el dicho, ¿no? Según el cristal con que vemos. Ahí va, exacto, Se exacto. empaña el cristal Se con que empaña el veo. cristal, ahí va. Y otro de los síntomas como muy característicos es esto del insomnio, ¿no? La persona de repente le cuesta mucho dormirse, se despierta a mitad de la noche, es como un insomnio de mantenimiento, ¿no? Nos dormimos bien, pero de repente, tac, a mitad de la noche nos despertamos. Y no también son los que duermen mucho, por ejemplo. A veces Claro. también, esto Personas de... que eligen de repente un día de sol maravilloso afuera Ujú, y ni siquiera me quedo, claro. es como que me recluyo. Sí, ahí va eso, como te decía, ¿no? Empiezo a girar en torno de mí mismo, empiezo a tener mucho desinterés sobre las cosas, mucha falta de placer y Claro. muchas veces estas alteraciones en el sueño empiezan como a formar un círculo vicioso, ¿no? Yo descanso mal, las cosas no me interesan, ya no tengo ganas de cumplir con mis tareas, ¿no? Y muchas veces sucede esto de una depresión mayor, por ejemplo, ¿no? Cuando la persona ni siquiera puede ir a trabajar, Claro. ni Es bañarse. como el gran círculo vicioso, Ahí porque va. si no tengo ganas, hoy no fui a trabajar, o falté, o llego tarde, o empiezo a Ujú. tener un comportamiento que de alguna manera me mete en esa cosa que después Ahí va. seguramente pierda el trabajo, o pierda la pareja, Ahí va. ¿no? Es como que todo hace, como que todo confabula para que me sienta mal de Exacto, repente. exacto. Sí, sí, es tal cual lo que decís, sí, sobre todo esto, ¿no? Que muchas veces es una enfermedad que se va instalando de a poco, Claro. ¿no?
y se empieza a retroalimentar en la medida en que las cosas yo no puedo cumplir, me empieza a ir mal, me empiezo a sentir mal, Exacto. empiezo a tener problemas vinculares, ¿no? Exacto. De repente yo disfrutaba mucho de reunirme con mis amigas, dejo de reunirme, no las quiero ver y después me siento sola, me siento Exacto. que nadie me Que me quiere, abandonaron. que me abandonaron, Claro. ¿no? Entonces, estos son como algunos de los síntomas. Antes de pasar, como antes de seguir, ¿nos deprimimos igual hombres y mujeres? ¿O funcionamos igual frente a la depresión? ¿Me entendés lo que te pregunto? Sí, a veces no. Muchas veces los varones tienden a manifestar la depresión con estados de mayor irritabilidad, mal humor, enojo. Algunas mujeres también, por supuesto, ¿no? Claro. Pero esto que preguntás es muy interesante porque muchas veces está como la fantasía de que el deprimido es la persona que está en la cama llorando y no Exacto. sale de eso, ¿no? Sin embargo, muchas veces los estados de irritabilidad, de mal humor, la labilidad emocional, ¿no? Esa cosa que me cuesta controlar las emociones, de repente hay algún disparador, veo, yo que sé, alguien que me conmueve y lloro mucho, o de repente estoy en el trabajo y me peleo con un compañero, me pongo de muy mal humor, no lo puedo disimular, ¿no? Entonces, Como que no controlaría mis emociones, por ejemplo. ahí va, me cuesta como manejarlas, como gestionarlas, ¿no? De Claro. repente no es apropiado que yo me ponga a llorar en el trabajo y sin embargo me sucede, Claro. ¿no? Sí, sí, empiezan a sucederme cosas que no, Ujú. como que no es que no correspondan, pero ¿qué es lo que tengo? O sea, es como decíamos al principio, es mucho más fácil ver en el otro, ¿no? Pero de repente, y yo sé que hay un montón de gente que nos mira, que nos sigue, y bueno, y de repente hay alguna de esas cosas que me pasan, hay un montón de cosas que vos nombraste, que yo dije, bueno, ubiqué un montón de personas, Ujú, también me ubiqué a mí misma, ujú. haciendo un montón de cosas de las que has dicho. O sea, y por lo que me has explicado, hay también como niveles de depresión. Puedo pasar. O Ahí sea, va, que eso me llevaba a la otra pregunta. O sea, ¿puedo tener una depresión crónica de estar siempre deprimido o estar deprimido puntualmente? Claro, podemos tener, hay depresiones que se cursan durante mucho tiempo, a Claro. veces 2 años, ¿no? Son depresiones muy leves, algunas moderadas también, ¿no? Entonces de repente no son síntomas muy floridos que todo el mundo note, sin embargo yo he perdido la capacidad de disfrutar, de sentirme bien, de tener motivación, proyectos, ¿no? Claro, Si bien cumplo con todas las actividades, hay una falta de placer, de estar bien, de conectar, ¿no? claro. Después tenemos eso que, como comentábamos, Lourdes, ya los cuadros de depresión mayor que sí son mucho más llamativos porque la persona no puede levantarse, no puede ir a trabajar, no hay un desinterés absoluto, ¿no? Y en estos casos de depresión media, de depresión mayor, lo más preocupante y la señal de alarma, digamos, de alerta que tenemos que prestarle atención es que la persona empieza a tener ideas de muerte, ¿no? La muerte empieza a rondarle en su cabeza, muchas veces como una solución, Claro. como un escape a los problemas, ¿no? Como la posibilidad de descansar. Es un estado que realmente debemos prestarle atención, Te voy a ¿no? hacer una pregunta y es bien puntual, pero que a mí me da la impresión. Esas personas que empiezan como a tener una sensación y te dicen, me quiero ir, ¿no? Entonces Ujú, decís, ¿a dónde? No sé, me quiero ir a España, me quiero ir a la ujú, China, me quiero ir. ujú. O sea, a veces ese me quiero ir están como enmascarando algo, ¿no? Claro, es una imposibilidad de poder como gestionar, manejar lo que me está pasando, ¿no? Claro. Pero Entonces está esta sensación como de evasión, ¿no? De es tener de me escapo. me escapo, ¿no? Pero bueno, lo más preocupante es cuando se empieza a ver la muerte, ¿no? Claro. Como una solución, como un escape, como la única posibilidad de resolver Sí, sí, todo esto que a mí me está angustiando, sí. agobiando. Sí, pero por eso te decía que creo que hay un paso anterior, que a veces cuando uno se ve muy así, de repente dice, la solución sería irme.
Ujú. ¿no? Pero a veces tenemos un amigo, alguien que queremos, y dice, no, pero yo dónde que no, yo me quisiera ir, ¿no? Sí, Y como desaparecer. claro, como desaparecer. Que a veces atrás de ese amigo o ese familiar que nos está diciendo yo quisiera irme, Ujú. puede estar como eso del irme, porque no te voy a decir yo quisiera Claro, morirme. claro, claro. Lo importante, Lourdes, siempre es que no por un elemento solo, por un No, síntoma no. solo, podemos diagnosticar Claro, algo, ¿no? claro. Siempre son un conjunto de, Sí, de- sí, de sí. síntomas. Como nombramos acá, estuvimos conversando, estos son algunos de los síntomas Claro. más característicos de la depresión, pero no son todos, hay muchos más también, ¿no? La depresión se cura. La depresión se cura, tiene un muy buen pronóstico, es una de las enfermedades que si se trata, en la mayoría de los casos, tiene cura, ¿no? Tiene solución, la persona puede llegar a sentirse bien. ¿A cuál, o sea, qué es? ¿Lo atiendo con un psicólogo, con un médico? O sea, ¿cuál es el Ujú. médico que yo tengo que ir para solucionar mi depresión, para que me ayude con mi depresión? Ahí va, si yo siento que todo esto que estuvimos conversando me puede estar pasando o algún familiar, alguien que quiero, bueno, lo importante es consultar, porque a diferencia de esto, como decíamos, ¿no? De los estados de ánimo, son impermanentes, se van solos, pero la depresión no, la depresión hay que tratarla. Que el médico encargado de diagnosticarla y poder abordarla desde el punto de vista farmacológico es el psiquiatra. Bien, Es el médico psiquiatra. Los psicólogos también podemos diagnosticar una depresión, pero no podemos dar medicamentos, ¿no? Eso claro. es muy importante tener esa diferencia. ¿Qué pasa, Lourdes, si nosotros de repente nunca hemos sido un psiquiatra, no tenemos idea de un psicólogo, ¿no? Lo importante, por suerte, todos podemos acceder a nuestro médico de cabecera, Exacto. ya sea que si nos atendemos en una mutualista, Sí, sí. perfecto, también en salud pública, y el médico de medicina general es quien puede hacer como el primer abordaje. Claro. Nos ve, inclusive nos puede recetar alguna medicación que nos ayude mientras nos encamina a las policlínicas de salud mental. Claro. O sea que todos podemos acceder, ya sea la mutualista, en salud pública. A corto plazo a Ujú. una solución. Ujú. ¿Es importante el acompañamiento de ambos profesionales, por ejemplo, el psiquiatra y el psicólogo? Excelente, Lourdes. La depresión requiere un abordaje interdisciplinario. Exacto. Solo con la medicación o solo con la terapia hacemos muy poco, ¿no? Necesitamos las dos disciplinas trabajando juntas, ¿no? La ayuda farmacológica y un apoyo psicoterapéutico. Claro. Eso es muy importante. Pero bueno, Lourdes, sobre todo esto, ¿no? Saber que la depresión tiene cura, que tenemos que ponernos en marcha, que tenemos que consultar, y sobre todo eso, ¿no? Que tiene cura y a su vez también tiene estos riesgos, como estuvimos viendo, Exacto, ¿no? por eso hay que estar atento. Ujú. Atento. Aline, de verdad, de corazón, un placer tenerte acá. Bueno. Y bueno, y esta es la primera de muchas charlas que vamos a tener. Muchísimas gracias, Gracias Lourdes. por tu tiempo.